Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, vamos a arrancar esta mañana con una entrevista con nuestro analista internacional, don Pedro Citón, y ver lo que está ocurriendo en Centroamérica, en Honduras. No sé si tuvo acceso, don Pedro, a las declaraciones de la presidenta de Honduras sobre tomar mano dura, como decía en su momento, bueno, acá era mano amiga, pero ya en Centroamérica se están, bueno, ellos tienen unos problemas extremos, Xiomara Castro, con las maras. ¿Cuál es su análisis o su visión de lo que está ocurriendo en Honduras y también en El Salvador? Bueno, ambos casos demuestran a las claras que la política de seguridad de la derecha y de la izquierda es una política de seguridad que lo único que ha generado es más violencia dentro de las sociedades salvadoreñas o guatemaltecas. Y procedo a explicar. Mire, la propia corrupción de los entes de seguridad y de la clase política dentro de estos países son las que generan la violencia de las pandillas y el aumento de la fuerza de dichas maras. Es ahí entonces que ante el fracaso que tienen los gobiernos, ya sea el de Bukele en El Salvador o el de Xiomara en Honduras, en ambos casos se ve claramente reflejado que tratan de imponer una política de más seguridad con menos libertad. Y al final, lo triste es esto, que la experiencia de los años 50, 60, 70 y 80 nos ha demostrado a la clara que son un fracaso y que al ser un fracaso, lo único que generan es una mayor situación de violencia y peligrosidad de esas maras que usted combatió sin libertad. Entonces, y es el ejemplo que yo puedo darle a usted de las propias maras salvadoreñas. En los años 70 y 80 emigran a los Estados Unidos y regresan fortalecidas a El Salvador. En el Perú, por ejemplo, para darle otro ejemplo claro, o lo que está sucediendo en el Ecuador, se militarizaron las fuerzas policiales y hoy por hoy el tráfico de drogas y ese gente criminales están sumamente fortalecidas. Y ni voy a hablarle de Colombia, que fue un caso todavía mucho más extremo. En nuestro propio país, en Panamá, hemos pasado de toda clase de manos. La mano amiga, la mano dura, mano suave, la mano... Y ninguna ha funcionado. No. Pero esto es desde los tiempos de Ramón Cantera en los 50. Pasó por Marcos Rifles, que dispárenle a cada muerto, a cada ladrón, o en los tiempos corridos, Ciega y Paredes, cuando aquí en este país no había secuestrador o no había robabanco que sobreviviera, producto de que había la ley de fuga. Como ustedes ven, los años hacen claramente insostenible esa política de represión sin seguridad, de represión sin libertad, que lo único que genera entonces es a lo largo de los años un ciclo mayor de violencia y fortalecimiento de los entes criminales. Pero ¿a qué punto llegamos? Aquí en Panamá, la administración pasada le daba bonos a los delincuentes. En esta, y tengo conocimiento de que, por ejemplo, si para la línea 3 si no le das dinero a los pandilleros, no puedes encontrar trabajo. Entonces no hay un equilibrio, no hay un balance porque ni reprimes, hablamos de derechos de los criminales, pero no hablamos de los derechos de las víctimas y no hay un balance en cuanto a seguridad. Yo creo que cuando llegan al punto de los presidentes de Honduras y El Salvador, es que hay una desesperación. ¿Cómo ubicamos a Panamá en ese escenario entre estos dos países? Mire, lo primero que tenemos que decir es que en estos países centroamericanos, como en el resto de los países de la región, carecemos de una política de seguridad ciudadana integral. Y la única política de seguridad que usted conoce y que yo conozco y que la ciudadanía conoce es la política que genera desde los Estados Unidos, que es la política de la muerte, la que se utilizó en Colombia, por ejemplo, en donde lo único era combatir y todos los recursos públicos combatir el narcotráfico. Un narcotráfico que penetra en nuestra sociedad y alimenta a las pandillas precisamente producto de que no hay una exportación directa desde el ente productor al ente consumidor y pasa por entonces por una serie de países de Centroamérica, del Caribe. Eso es lo que se está dando en Panamá
y en el resto de los países. Por eso el fortalecimiento, porque carecemos de esa política de seguridad integral que permite entonces rehabilitar. Mire, yo le voy a dar datos. En Panamá, la política de seguridad del anterior gobierno y del ministro Aguilera disminuyó claramente el tema de la criminalidad y las pandillas. Pero es que en Panamá sucede otra cosa. Los agentes de seguridad transfieren esa responsabilidad de tener una política de acercamiento con los ciudadanos, de acercamiento con las familias, de acercamiento con las poblaciones violentadas por los grupos, a los religiosos. Sí. Entonces, a los grupos de fe, que son varios, sí, pero no son los entes estrellas para entablar ese diálogo con estas comunidades y con estos grupos criminales. Lo que sí les voy a decir algo. Sí. Usted podrá, y ya en el gobierno, los últimos días del gobierno de Mireya Moscoso se trató de hacer la mano dura. Sí, la mano dura, eso de encarcelar, como en El Salvador, a 50,000 maras, pandilleros, ¿verdad? Y lo que viene en Honduras será igual. Y ya sucedió a su vez en el Perú. Usted lo podrá hacer por 1, 2, 3 años, sí, pero eso es insostenible a lo largo de los años, porque en algún momento esos pandilleros van a salir y van a salir rearmados. Y como saben que ya tienen una, entre comillas, mano dura, que van a volver a la cárcel, van a morir en las calles. Y explota entonces un sentimiento de homicidios y una represión a mansalva contra unidades de policía, y esto se convierte en una guerra. Y eso es lo que le gustan a los militares de los países que yo le he indicado. Ahora, ¿Panamá llegará a ese punto o aquí somos un poquito más tolerantes? Mire, lo que sucede es lo siguiente. Siempre hay mesías, siempre hay gente que encuentra el remedio mágico para solucionar grandes problemas de deficiencia que nos ha heredado desde la época dictatorial hasta la democracia. Es que esto no es de ahora. Mire, si usted se recuerda, antes la dictadura militar tenía todo reglamentado. Sí. O los grupos del cartel de Cali, usted trafica por aquí, usted trafica por acá, usted puede cogerse 100 kilos, usted 200 kilos, eso estaba organizado. En esa época existía una sola banda y un solo criminal, que era el que dirigía todo. Exactamente, usted ha dado claro. Pero en la época democrática lo que hubo fue una penetración de los grupos pandilleros a los entes de la Policía Nacional y a los entes, y peligroso con esto, a los entes de inteligencia y a los entes de justicia. Usted ve a diario los casos. En estos días 4 funcionarios judiciales fueron destituidos por darle libertad a unos 4 capos del narcotráfico. Usted ve a diario cómo los tenientes, capitanes y comisionados de la Policía Nacional son infiltrados y son detenidos precisamente porque son comprados por estos gentes. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer en una política integral de seguridad ciudadana es combatir la corrupción dentro de sus filas. Lo segundo es tener una política de seguridad ciudadana nacional o criolla. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que hacemos nosotros, y usted lo vio en estos últimos días, es que la embajadora de los Estados Unidos, al primero que va a visitar es al ministro de Seguridad. Eso no es coincidencial. Eso es porque a los Estados Unidos lo único que le interesa es que le capturen la droga, pero no ven el tema de la droga, cómo chorrea hacia abajo y hace fortalecer a las pandillas, porque estas son pagadas con productos del narcotráfico. Claro. Entonces, la comunidad, y más ahora en estos momentos de crisis económica, porque eso también va agarrado de una política social que muy bien planteó el señor ministro Aguilera en su momento. Lamentablemente, no hubo una continuidad de esa política. Él logra bajar los índices de criminalidad porque le da empleo a las personas que son útiles o que sienten que a través de trabajar para las pandillas produce algún beneficio económico para su familia. Claro. Entonces vemos que en Panamá no existe eso, y vemos algo más. A los Estados Unidos les encanta trabajar con, entre comillas, hombres fuertes, con los ministros de seguridad tipo Mulino, tipo Pino, ¿verdad? Pero no les gusta trabajar con políticos o con ministros que vean la seguridad ciudadana de una manera integral. Okay. Y eso de verlo de manera integral son políticas públicas. Y lamentablemente
estimado periodista Rosemena, yo que he trabajado en el gobierno, siempre los expertos en políticas públicas somos desdeñados por los políticos que siempre creen que resolviendo al tipo de Marco Rifle resolucionan el problema de la delincuencia porque son populares. Claro, la ciudadanía aclama a corto plazo que se acabe con los delincuentes, que se les mate a los delincuentes hasta que se mata a un hijo de uno. Cuando se le viola el derecho humano a uno de los hijos de uno que era un delincuente, hasta ahí entonces uno salta y dice, no, respeten los derechos humanos de todos. Por eso yo desde siempre he respetado los derechos de la víctima. Miren, en Panamá la justicia panameña no respeta los derechos de la víctima. Y usted ve los casos de violación y otros casos en donde la víctima es tratada como si fuera un don nadie dentro de la justicia panameña, lo que crea una mayor insatisfacción de la población hacia el tema de la justicia y los derechos humanos. Gracias a don Pedro Citón por hacernos este balance y este análisis sobre materia de seguridad a nivel internacional y también lo que ocurre en nuestro país. Que tenga buen día, don Pedro. Igualmente, gracias a ustedes.